sindical de AFUR. Comenzamos la lucha presupuestal. El gobierno, el Poder Ejecutivo, enviará en los próximos días el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento y ahí depende mucho el futuro de las partidas para la Universidad de la República. Los universitarios y universitarias ya comenzaron la lucha presupuestal con el inicio de una asamblea multitudinaria, asamblea general, que definió o va a definir la estrategia en los próximos días de cómo va a implementar la lucha presupuestal. Tenemos en el estudio de AFUR a nuestro secretario general, Daniel Olivera, para informarnos acerca de esta propuesta del gobierno y en cómo va a repercutir en la Universidad de la República. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el gobierno ya anunció algunas medidas, es decir, lo que va a presentar al Poder Ejecutivo, ya lo presentó la fuerza política. Ese anuncio del gobierno, ¿cuándo incide en la universidad? Bien, en realidad incide en que, en primer lugar, el planteo de la universidad de una rendición de cuentas con incrementos para todo el resto del periodo 2018-2019, el Poder Ejecutivo ya planteó a comienzos de junio, a través del propio presidente, de que va a ser una rendición de cuentas con incrementos solamente para el 2018, solamente para un año. Después, en los días previos a la convocatoria a las instancias de negociación colectiva por rama, que se citó a ANEP, a Misión Central y a la universidad, que habíamos solicitado que se citara a la negociación colectiva con el gobierno a la universidad, se anuncia a través de las reuniones del Ministerio de Economía con el Frente Amplio, con las autoridades del Frente Amplio, lineamientos más precisos en cuanto a montos. Un incremento del gasto de $112 millones global en la rendición de cuentas, de los cuales 62 serían para la educación pública, ANEP y universidad. Como se mantienen en cierta manera las proporciones históricas de distribución del presupuesto educativo, se plantean $50 millones para ANEP y $12 millones a precios de enero, que es cuando la evaluación que se hace de los montos, ¿no?, para la rendición de cuentas. Enero de este año son 337 millones aproximadamente para la universidad. Estamos hablando de $12 millones exclusivamente para el UBELAR. Esto representa muy poco en cuanto es el pedido que ha hecho la universidad. Sí, claro. La universidad solamente para salarios pedía para el 2018 sí, 1.962 millones. Estamos hablando de poco más de un 17%. Si todo ese monto fuera exclusivamente para salario que plantea el gobierno. En el monto total de la universidad, que como sabemos la universidad ha planteado su periodo presupuestal en este quinquenio para al 2019 llegar al 6% del PBI en educación y el 1% en investigación y desarrollo, la universidad globalmente pedía más de 4.000 millones. Así que estamos hablando de menos de un 8% del pedido total de la universidad, claro, para el 2018. Ustedes de la AFUR o desde el intergremial tuvieron ya reuniones con representantes del Poder Ejecutivo. Sí, se había convocado para el viernes pasado las instancias de negociación colectiva por rama. Habíamos tenido previamente a fines de abril y mediados de mayo, fines de mayo, dos instancias del Consejo Superior de Públicos, donde ahí planteamos como Departamento de Públicos del PCNT el no funcionamiento correcto del ámbito de negociación colectiva en los públicos. En la segunda reunión no tuvimos respuesta a los documentos que se presentaron, que uno era justamente el funcionamiento de la negociación colectiva y el otro documento se refería específicamente al tema de rendición de cuentas, conteniendo las propuestas para poder financiar los incrementos que estamos planteando los trabajadores, fundamentalmente lo que se refiere a la educación, ¿no? Ahí se planteaban desde eliminar exoneraciones tributarias, fundamentalmente a las zonas francas y al impuesto al patrimonio, implementar las alícuotas del impuesto al patrimonio haciéndolas progresivas, como en cierta manera similar a lo que es el IRPF, y sobre eso no tuvimos ninguna respuesta del gobierno. A los pocos días el presidente da ese primer lineamiento que mencionábamos recién, de que la rendición va a ser solamente por un año, y después nos enteramos por la prensa, aunque en la reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo se nos transmite, bueno, oficialmente cuál va a ser el monto para la universidad. Una reunión que, a diferencia de las anteriores, que habían sido momentos antes,
de ANEP y de la Administración Central no estuvo el Ministerio de Economía. Estuvo presente el ministro Murro, el director de Trabajo y el asesor del Ministerio de Trabajo en materia de negociación colectiva, Fernando Delgado. Entonces, simplemente ellos fueron los transmisores de esa información que en las reuniones de las ramas de ANEP y de Administración Central había transmitido el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento de Presupuestos. Se nos dijo que estaban en una reunión con la bancada del Frente Amplio, que bueno, se había alargado más de lo previsto y por eso no habían podido participar. ¿Qué pasa? Me imagino que muchos universitarios y universitarias se van a preguntar qué pasa con este reclamo, esta plataforma reivindicativa de la media canasta al final del periodo. ¿Cuánto más cerca o más lejos estamos? Y estamos muy lejos porque estamos planteando, en el caso de lo que tenemos acordado con la universidad, ¿no? A FUR y TTC, un salario de ingreso de alrededor de 36.000 pesos. Actualmente son 25.000 pesos aproximadamente el salario nominal en ingreso en servicios generales y un 3% estamos hablando de alrededor de 500 pesos, ¿no? Poco Claro, menos. muy insignificante. No nos acercamos ni ahí a lo que tenemos planteado, acordado con la universidad y el objetivo que tenemos como sindicato en nuestra plataforma de llegar a aproximarnos a la media canasta familiar, ¿no? Evidentemente esto es totalmente insuficiente y siempre planteando la hipótesis de que todo ese monto sea exclusivamente para incrementos salariales, es decir, dejamos de lado todas las otras cuestiones que la universidad planteó, Sí. como tiene que ver con creaciones de cargos, tanto docentes, que influyen mucho en el tema de los cupos, ¿no? Que todavía Sí. existen en la universidad, y en el caso nuestro, cubrir todo lo que ha sido la atención al incremento de la matrícula de la universidad, las carencias que tenemos de funcionarios en el interior, que eso es un reclamo que hemos insistido mucho en la universidad, pero que fundamentalmente en el caso de Montevideo se agrava porque no tenemos ningún tipo de economías o de recursos propios de la universidad para atender, y mucho menos con estos incrementos que están planteados por parte del Poder Ejecutivo, de atender la falta de funcionarios. Evidentemente, en la mayoría de las facultades que han tenido un incremento notable, por suerte, Sí. ha habido un incremento en la matrícula, eso se dificulta porque lleva una sobrecarga de trabajo en todas las áreas administrativas y de servicio. Tenemos obras nuevas que la universidad ha inaugurado recientemente y no podemos cubrir con una mayor superficie de edificio con la cantidad de funcionarios que tenemos para atender la vigilancia, la limpieza, el mantenimiento, y eso son cuestiones que hay que atender y que surgen de atenderlo porque en pocos años esos edificios se deterioran si no tienen un mantenimiento adecuado. Y además tenemos un tema de condiciones de estudio y de trabajo, ¿no? En edificios que por más que sean nuevos tienen que estar en condiciones, ¿no? Para poder ser utilizados. Bien, perfecto. La situación que nos estás describiendo no es para nada positiva. Sin embargo, el año pasado, con la movilización que se llevó adelante a través de AFUR, se logró aquella propuesta del gobierno que era la quita de recursos para la universidad. Quizás, seguramente, con movilización, juntándose con otros gremios de la educación, se pueda revertir esta situación. Sí, nosotros tenemos en ese sentido algunas particularidades en el caso de la universidad. En primer lugar, que no tenemos negociación colectiva. Ya de pique, en la primera reunión que se nos convoca, que además la tuvimos que solicitar porque no estaba previsto citar a la universidad. El fin de semana anterior, los compañeros de CESEU nos avisan de que habían sido citados al Ministerio de Trabajo para la instancia de negociación colectiva por rama, que ellos habían reclamado que se convocara a la universidad. Nos contactamos telefónicamente con el director de trabajo, Castillo, que es el que coordina esas convocatorias, y el día sábado nos confirman que era este miércoles pasado la reunión que se citaba a la universidad a última hora. Evidentemente ahí también tuvimos la particularidad de que no estuvo presente el Ministerio de Economía, a diferencia, como te decía recién, de las otras instancias de tripartita de ANEP y Administración Central. Y hoy, que es día viernes 15, ¿no? 16. Viernes 16 estaba convocada para hacer una devolución ante los reclamos que habíamos hecho a los distintos sindicatos, en cada instancia una devolución de parte del Poder Ejecutivo. En el caso de ANEP y Administración Central, no se citó a la universidad. Cuando planteamos, cuándo iba a ser esa convocatoria, si nos iban a citar, nos dijeron que no tenían novedades para transmitirnos y que nos iban a confirmar en la medida en que surgiera
algo, nos iban a citar nuevamente. Evidentemente ahí hay una diferenciación y nuevamente en la universidad, los trabajadores de la universidad no tenemos negociación colectiva con el Poder Ejecutivo. Hablando de diferenciación, en la Asamblea General del día 15 se mencionó, se informó de que la universidad debe ser de los pocos organismos que no tiene ese acuerdo por lentes y prótesis con el EPS. Sí, eso es una cuestión que planteamos que, bueno, implica fundamentalmente al Ministerio de Trabajo. Lo pudimos plantear con la presencia del propio ministro Murro, que eso es una cuestión rescatable, positiva, si el Ministerio de Trabajo es un mediador en estas instancias. Pero nosotros hicimos un planteo que tiene que ver específicamente con que atañe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el tema de los subsidios del EPS para lentes, prótesis y todas esas cuestiones, que somos los únicos trabajadores del Estado actualmente que no tenemos ese beneficio. Se nos consultó si teníamos alguna forma de atención de esas cuestiones y le dijimos que tenemos un fondo de atención a emergencias de funcionarios y estudiantes que con los que atendemos esas cuestiones, pero que no cubren ni mínimamente, por ejemplo, el tema de tratamiento, de algún tipo de tratamientos que llega antes de fin de año, ya no tenemos fondos y quedan muchas solicitudes sin cubrir, aunque hemos logrado con reasignaciones de partidas casi que duplicar ese fondo, pero estamos hablando de poco más de 3 millones de pesos para todos los funcionarios y todos los estudiantes de la universidad. Estamos hablando de prácticamente 150.000 personas. Sí. Como los subsidios al EPS son exclusivamente para trabajadores, nos podría la universidad, en el caso de que se atendiera a través del EPS todas estas cuestiones, que además implican la cobertura total de los lentes, la cobertura total de tratamientos de prótesis odontológicas y de lo que se llama órtesis, ¿no? El tema de miembros y esas cuestiones, operaciones de cadera, ¿no? Todas esas cuestiones que el EPS subsidia todo el tratamiento, que actualmente nosotros no lo podemos hacer, cubrimos una parte. Y después hay otros tratamientos costosos que, bueno, eso no lo subsidia el EPS, pero podríamos dedicar ese fondo para atender a los estudiantes que no van a quedar cubiertos por esto, porque son estudiantes, claro, no son trabajadores, no están cubiertos por el EPS, y atender otras emergencias que respecto a los trabajadores, por ejemplo, pueden ser determinados tratamientos de alto costo que no los cubre el Fondo Nacional de Recursos y que no están cubiertos por este tipo de subsidios. Eso quedó planteado en el Ministerio. Le dijimos, bueno, que a través del hospital de clínicas, si no había ningún otro tipo de atención, no se estaba cubriendo eso, éramos los únicos trabajadores del Estado que estábamos quedando afuera de eso, y bueno, era una de las cuestiones que dejamos planteadas ahí para que el Ministerio nos trasladara una respuesta que hasta ahora no tenemos. Bien, perfecto. Hablemos un poco de la movilización de la semana que viene. El PCNT tiene un paro parcial y los gremios de educación un paro de 24 horas el próximo miércoles 21. ¿Esa diferenciación por qué? Bien, en el caso del PCNT ya tenía definido este paro parcial con movilización de 9 a 13. Vamos a estar concentrando en el caso de la interinidad universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales. Convocamos a todos los compañeros de la universidad, estudiantes, docentes, funcionarios, a concentrar ahí en la facultad, marchar, a juntarnos el 18 de Ejido con el resto de los trabajadores de la educación, y de ahí una columna de toda la educación hacia lo que va a ser el acto del PCNT el 18 de julio. Después tenemos la distinción del paro 24 horas, porque esto es algo que ya se había planteado en el Departamento de Públicos del PCNT, de tener una jornada de paralización de 24 horas de todo el Estado, todos los trabajadores públicos. Por un lado, porque tenemos una cuestión común que es la negociación colectiva. No hay negociación, sino que lo que hay es prácticamente una imposición de parte del gobierno de, bueno, esto es lo que hay y agarran esto o van al Parlamento. Claro. Para la administración central es mucho peor, porque ni siquiera hay planteo de incrementos. Estamos hablando de que lo único que le ofrece el gobierno es el 100% del IPC. Entonces, ante esa situación de los trabajadores públicos, lo que han definido prácticamente todos los sindicatos, incluyendo algunos de la mesa sindical coordinadora de entes, es un paro de 24 horas. Va a acompañar la educación privada, SINTEP, también va a acompañar este paro de 24 horas, entonces sería un paro de 24 horas de toda la educación, tanto pública como privada, y en general de todos los trabajadores públicos. El PCNT en las últimas horas se declaró en conflicto por el trabajador de ANCAP. Sí, justamente hace un rato venimos de la mesa representativa que se convocó en forma urgente por la declaración del servicio esencial
fundamentalmente la distribución de combustible, un decreto que afecta no solamente a los compañeros de la Federación ANCAP, sino que afecta también a los compañeros de la Unión Ferroviaria, del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Carga y el Sindicato de Supergas, que tiene que ver todo con la distribución de combustible. Una situación muy preocupante realmente, porque nuevamente se aplica una normativa creada a través de una ley en la época del Pachecato, del año 68, reglamentada por un decreto de la dictadura 10 años después, en el año 78, y eso es lo que está aplicando el gobierno para obligar a los trabajadores a cumplir tareas, violando lo que son, a nuestro entender, las libertades sindicales, porque viola el derecho al ejercicio de la actividad sindical y el derecho de huelga. Eso lo hemos planteado reiteradamente, porque hemos exigido la derogación de toda esa normativa, y además en un contexto donde los compañeros estaban a través de guardias gremiales cumpliendo con las tareas. El día sábado específicamente los compañeros dejaron guardia gremial para atender la distribución de combustible, y fue una decisión de la patronal de carga que no envió camiones a cargar. Hoy, por ejemplo, la prensa manejaba los transportistas no trabajan los fines de semana, pero en una situación donde se podía llegar a una escasez, los trabajadores de ANCAP cumplieron con las guardias gremiales, con todas las guardias gremiales que le solicitó el directorio, y evidentemente lo que nosotros interpretamos del decreto, lo que se está buscando no es asegurar el abastecimiento, sino quebrar al sindicato, quebrar la lucha que está dando el sindicato de ANCAP de defensa de su servicio médico, y además, por la vía de los hechos y de una actitud represiva clara, imponer una reestructura sin la adecuada negociación colectiva con los trabajadores. Toda esa situación fue analizada, el PCNT se declaró en conflicto, es una señal importante de unidad de todo el movimiento sindical y un respaldo a los compañeros de los sindicatos que están siendo afectados en sus derechos, y además se votó un paro parcial con actividades de propaganda, de difusión de esta situación para el 29 de junio. Y además, el próximo día 23 de junio, una mesa representativa nacional ampliada va a definir y discutir, y esperemos que defina, un paro de 24 horas de todos los trabajadores, de todo el PCNT, en el marco de toda esta situación de rendición de cuentas, de represión de los trabajadores en el ejercicio de la actividad sindical y del derecho de huelga, y por todo lo que es la situación económica en general, ¿no? Tenemos noticias de crecimiento de la economía, pero el desempleo sigue subiendo, tenemos una situación donde los números muestran una reducción de la inflación, pero eso no se ve en la realidad de todos los días. Cualquier compañero que viva con su salario sabe que el salario no le alcanza, y eso no es con números que muestre la prensa o que difunda el gobierno, sino que eso es con la realidad que palpamos todos los días, y la realidad es esta: no tenemos negociación colectiva. La negociación colectiva que se plantea no es en términos de negociación, sino que es de imposición, y tenemos una situación de clara represión de la actividad sindical en el sector público, que lo que busca en realidad es llevar a una reforma fundamentalmente a las empresas públicas, y en el caso de la rendición de cuentas no atender mínimamente las necesidades de los reclamos que hacemos los trabajadores, y que además el país necesita una inversión en educación para poder llevar adelante una mejora de la calidad educativa, de lo que tanto se habla. Perfecto. Daniel Olivera, gracias por acompañarnos en Herramienta. Nos encontramos la semana que viene con más herramientas. Ya saben, la semana que viene, el miércoles 21, paro general de la educación por el 6% del PBI para la educación. Muchas gracias.